Y bueno, ¿y qué te parece si vamos a la palabra? Hoy traigo un tema, algo tremendo. Algo que impactó mi alma, mi vida. Estuve preparándolo para ti, para traértelo a ti, y es mi deseo de que también el Señor haga algo en tu vida como la hizo en la mía. Gloria al Señor. Es un tema que todavía yo lo estoy masticando, todavía estoy meditándole y sacando el jugo más precioso de este tema que hoy vamos a traer. Los 12 modelos apostólicos remarcables en la guerra contra la riqueza. Quiero decirte, hermano, que estos 10 años, que ya comenzaron a través del 2010 hasta el 2020, estos 10 años son años en que la iglesia tiene que guerrear contra la riqueza. El enemigo tratará de apagar la obra del Señor. Y de ti, iglesia querida, hermano querido que me escuchas, depende, aleluya, de que podamos progresar y salir adelante y vencer todas las obras de las tinieblas para poder tomar lo que le pertenece al reino de Dios. Esta guerra contra la riqueza, la hemos compartido mucho en radio, es una guerra que tenemos en el Señor, porque Dios quiere transferir la riqueza que le pertenece al reino de Dios, a la iglesia, sobre esta tierra. El reino de Dios está sobre esta tierra a través de la iglesia. El Señor, cuando se fue, dijo: yo me voy a ir, pero voy a dejar a mi espíritu. Amén. No los voy a dejar solo, dijo el Señor. Voy a dejar a mi espíritu para que esté con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, la iglesia, trabajando juntamente con el Espíritu Santo de Dios, que Dios dejó cuando Jesús murió y se fue y se sentó a la diestra del Padre, Él envió a su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Entonces, cuando la iglesia sea tomada nuevamente y sea llevada al lugar donde estamos destinados para ir al reino eterno de gloria, el Espíritu Santo también va a ser tomado a esta tierra. Quiero decirte esto, si no lo sabes, puedes entenderlo hoy. El Espíritu Santo va a ser tomado cuando la iglesia sea tomada en el arrebatamiento, como dice la palabra del Señor. Cuando el Espíritu Santo ya no esté sobre esta tierra, bueno, mi hermano, las cosas no van a ser como ahora. Va a ser mucho más difícil seguir a Jesús. Hoy tenemos la asistencia del Espíritu Santo que nos guía, que nos da palabra, que nos revela, que nos da fortaleza, que nos da un sinfín de cosas a nuestras vidas. Es un ayudador continuo. El Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días. No los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Yo me voy porque me tengo que ir, pero viene el Espíritu Santo, dijo el Señor, y Él va a estar con ustedes siempre. Gloria a Dios. Entonces hay una batalla. Y estos 10 años, quiero que sepas que serán 10 años en que vamos a guerrear contra la riqueza que está reservada para el reino de Dios. Si tú eres un hijo de Dios verdadero, tú quieres que Dios transfiera la riqueza a su reino. Aleluya. Porque hay riqueza reservada para el reino de Dios, para la iglesia que está sobre esta tierra. Gloria al Señor. Bueno, tenemos que saber cómo guerrear, empezando por ahí. Dice que en el tiempo en que el pueblo de Israel guerreó sobre la tierra prometida para tomar la tierra que Dios les había prometido, ellos tuvieron que poner las tribus en orden. Y tú tienes que tener un orden dentro de tu vida. Bueno, ¿cómo era el orden de Israel? Vamos a aprender cómo era el orden de Israel para saber cuál es nuestro orden. Tenemos que saber en qué orden entran las tribus para guerrear. Primero era la tribu de Judá. La tribu de Judá es la tribu de la alabanza.
Aleluya. Por eso cuando entramos, dice el Salmo número 100, que entramos a la presencia de Dios con alabanza. Porque si tú no entras a la presencia de Dios con alabanza, no vas a guerrear de la manera que tienes que hacerlo. O sea que la tribu de Judá era muy importante, porque era la tribu de la alabanza. Luego tenemos la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar es la tribu que conocía los tiempos, el que sabía cuándo avanzar, cuándo quedarse, cuándo esperar, cuándo hacer cada movimiento y en los tiempos que Dios trabaja para todas las cosas. Es importante que en nosotros esté ese entendimiento de los tiempos en que Dios está obrando sobre su iglesia. Y la tercera tribu era la tribu de Zabulón. El que sale con gozo significa ese nombre. La tribu de Zabulón era una tribu muy importante porque era la tribu que traía la provisión para el pueblo de Israel. Vamos a decirlo en un término más moderno, era la tribu que comerciaba, el que hacía el negocio. Aleluya. Bueno, este orden de Dios para entender qué es lo que necesitamos para avanzar. Vamos a entender cómo Dios está preparando nuestra provisión en esta próxima estación, en estos 10 años que ya hemos comenzado de una estación donde vamos a guerrear por la riqueza que Dios tiene reservada para el reino. Dios tiene una riqueza que está reservada para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, pero de nosotros depende en cómo guerriemos para que esa riqueza sea transferida, aleluya, a el pueblo del Señor. Entonces, a veces cometemos errores porque no tenemos claridad sobre nuestra línea de recursos. Entonces, es importante, hermano, tener la revelación de Dios para cada cosa que vamos a hacer, porque hay un recurso esperando en el camino que Dios trazó para con nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando nosotros tomamos un camino diferente al que Dios ha trazado sobre nuestras vidas? Simplemente que no vamos a encontrar los recursos necesarios para hacer la obra del Señor, porque no estamos en el camino que Dios trazó. Los recursos van a estar cuando, quiero decirte algo, cuando tú sabes el camino que debes de tomar en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en lo que te muevas, aún en tus negocios. Si tú conoces perfectamente el camino que Dios ha trazado, en ese camino también Dios puso los recursos necesarios para que hagas lo que Él te ha encomendado hacer. Entonces, es algo tremendo, pero si tú no estás en el camino correcto, ni haciendo las cosas que Dios te pidió que hagas, simplemente no vas a encontrar los recursos necesarios. Te van a faltar los recursos. Vas a empezar a ver que las cosas no se dan. ¿Por qué no se dan? Porque estás en el camino equivocado. Tienes que volver hacia atrás, decir, Señor, ¿de dónde me desvié? Porque hay una ruta que yo tenía que seguir, pero me desvié. ¿Dónde está mi desvío? Tomar correcto el camino y entonces tú vas a encontrar los recursos que necesitas para hacer lo que Dios te ha pedido que hagas. Gloria al Señor. Bueno, entonces cometemos errores cuando no tenemos claridad sobre la línea de nuestros recursos y no tenemos que estar bajo condenación. Algo sobre esto, al enemigo le gusta mantenernos en condenación. Hay iglesias donde todavía se está predicando condenación en vez de salvación. Hermano, eso es tremendo. Esto es tremendo. No entendemos que el Señor no vino para condenar, sino vino para salvar. Cuando nosotros miramos a Dios en una manera que nos condena, estamos bajo el engaño de las tinieblas. El Señor no vino a condenar a nadie. El Señor vino para salvar.
Nosotros nos condenamos a nosotros mismos cuando elegimos andar fuera del camino del Señor y en nuestro propio entendimiento. Entonces nosotros entramos por nuestra propia elección en un camino de condenación. Pero Dios siempre va a estar tratando de llevarnos al camino de salvación. Así es Dios. Oh, gloria al Señor. Bueno, entonces Zabulón era el que salía afuera vamos a decir, a tomar lo que le pertenecía al pueblo. Hoy nosotros, como la tribu de Zabulón, tenemos que salir y volver a tomar lo que nos pertenece. Gloria al Señor. Traer de vuelta aquellas cosas que Dios preparó para nuestras vidas. Tenemos que escapar de la manera comercial de pensamiento. Hermano querido, sea quien sea, si estás en un liderazgo, en un ministerio, en donde quiera, tienes que salir de tu mentalidad comercial. Quiero decirte esto con todo el corazón. En el reino de Dios no comerciamos la salvación. No hacemos comercio con las cosas preciosas del cielo. Tienes que salir de esa mentalidad. Si tú no tomas la mentalidad del reino de Dios, tú estás caminando en un camino equivocado. Empezamos muchas veces a contar las almas como si contáramos billetes, hermano querido. Cada persona, cada ser humano, cada alma tiene un valor inconmensurable en el reino de Dios. Dios no nos ha pedido que ganemos billetes, sino almas para el reino de los cielos. Sácate esa mentalidad comercial que tienes en tu mente. Hoy en día he visto reuniones pastorales donde se cobra una entrada, hermano. Para pasar, usted tiene que pagar. ¿Qué es eso? Sal de esa mente comercial en que has entrado. Estás buscando qué vender en el reino de Dios. Es horrible, hermano. Es tremendamente horrible. Yo, gracias a Dios, que en el lugar donde estamos congregados, siempre lo he dicho, hay una generosidad que se nos enseña desde la parte, vamos a decir, desde el ministerio, de quien está encabezando todo el ministerio, que es nuestro apóstol. Entonces, hermano, nosotros bebemos no solo sus palabras, sino su ejemplo. Nosotros, como siervos de Dios, tenemos que ser ejemplo para la grey. No podemos enseñar sin el ejemplo en nuestras propias vidas. Cuando tú empiezas a comercializar las cosas de Dios, cuando tú que quieres vender todo, a ver qué puedo sacar de ventaja en esto. Hermano querido, tú no estás trabajando con una mentalidad del reino de Dios. Yo no veo a Jesús tratando de comercializar la palabra de Dios. Yo no veo a Jesús en la palabra tratando de sacar algún provecho de lo que Él traía del cielo a la tierra. Yo no veo la mentalidad en Jesús de sacar algo de ventaja de todo lo que Él sabía, porque Él sabía muchas cosas, gloria al Señor. Pero Jesús vino a traernos la palabra, el reino de Dios, la palabra del Señor, y en su corazón solamente existía el deseo de que alguien pusiera atención a lo que Él estaba trayendo. Gloria al Señor. Tienes que salir de esa mente comercial. Aleluya. Salir de la manera común de hacer las cosas. Mira, te lo voy a poner simplemente como esto. Muchas veces, como no estamos en la presencia de Dios, como no vamos a Dios para que nos muestre lo que debemos o no debemos hacer, empezamos a copiar. Empezamos a hacer un ministerio de fotocopia, le llamo yo. Ah, fíjate, el pastor fulano de tal hizo tal cosa y le fue bien. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Oh, mira, aquel ministerio estuvo, qué tremenda, cuánta gente tiene en la iglesia. Pero fíjate cuál es el método que usa para atraer a la gente. Vamos a usar el mismo método. Hermano, sal de la manera común de hacer las cosas.
Deja de copiar los métodos que otros utilizaron y busca a Dios. Porque Dios te va a mostrar y te va a llevar a la manera en que tú vas a hacer su obra y vas a prosperar en la obra del Señor. Gloria a Dios. Los métodos comunes, la manera común de hacer las cosas no siempre es lo más conveniente. Gloria al Señor. Tenemos que ir lejos de nuestra zona confortable. Te conformaste con esto que te dio el Señor y dijiste, ok, ya tengo una iglesia, ya tengo un ministerio, ya tengo esto, ya tengo lo otro, y te quedaste pasivo, te conformaste. Tienes que salir de tu conformismo. Tienes que salir de tu zona confortable, porque Dios quiere llevarte más allá y Dios quiere hacer cosas aún mejores en tu vida. Tú no puedes quedarte en el lugar del conformismo, gloria al Señor. Tampoco estar en el lugar confortable. El lugar confortable es, bueno, yo he hecho esto por tantos años, pues lo seguiré haciendo 2 años más. Total, así me siento bien. No. Siempre Dios tiene un nuevo desafío para tu vida. Gloria al Señor. Bueno, y vamos a entrar a prepararnos para un cambio y una expectación de algo inesperado en nuestras vidas. Para entrar en este cambio y esperar algo inesperado, tenemos que escuchar la voz de Dios día y noche. Pero vamos a ir a los 12 modelos apostólicos remarcables en la guerra contra la riqueza. El primer modelo que vamos a nombrar es el modelo del jardín. Dios plantó un jardín y el hombre lo cuidó y lo cultivó. El hombre en el jardín entró en desolación. Estaba solo, no tenía compañía. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le vamos a dar una ayuda idónea. Y entonces fue formada Eva. Gloria al Señor. La primera mujer que existió en el mundo, Eva. Cuando Dios puso a Eva junto con el hombre, entonces el hombre prosperó. Hay una importante prosperidad en el hombre. Tenemos que no solamente tener esas 3 tribus juntas para poder sorprender al enemigo, pero también tenemos que saber que la mujer juega una parte muy importante en la prosperidad del hombre. Dios puso a la mujer como compañera del hombre. No es tu zapato o vamos a decir algo que está por debajo de ti para que no la tomes en cuenta. La mujer fue puesta por Dios para que fuera compañera del hombre y para que el hombre prosperara no solamente en su vida financiera, económica, sino también en su vida interior, en su alma. Entonces Dios puso una compañera para el hombre. Hoy en día el diablo ha atacado y sigue atacando los matrimonios porque sabe que en esta unidad matrimonial hay una fuerza inconmensurable del cielo que Dios dio desde el primer hombre y la primera mujer para que fueran una fortaleza. Por eso el diablo en este último tiempo, cuando más que nunca, ha atacado al matrimonio. Desde que comenzó el tiempo del divorcio, si usted se da cuenta, el divorcio se efectuaba aquí en este país, básicamente en Europa, no sé, en algún país de Europa. Ahora se ha extendido por todo el mundo. Ahora todo es como que una moda. Me voy a divorciar. Hermano querido, Dios instituyó el matrimonio, no el divorcio. El divorcio lo hicieron los hombres y Dios lo permitió por la dureza del corazón del hombre. Pero Dios instituyó el matrimonio porque es una fuerza inconmensurable
que hay en la unidad del hombre con la mujer en el reino de Dios. Entonces, si tú crees en el divorcio y estás dejando de creer en el matrimonio, tú estás fuera de la voluntad del Señor. Porque Dios cree en el matrimonio, no en el divorcio. Gloria al Señor. Dios cree en la multiplicación. Dios cree en la prosperidad del hombre. Dios cree en todo lo que te pueda hacer rico. El divorcio siempre te empobrece. No solamente la parte económica, hermano, porque parece que viéramos solo la parte económica. Te empobrece totalmente en tu alma, en tu espíritu, en tu vida interior te empobrece. Por eso, hermano, aquellos que han acudido, yo he conocido hermanos en Cristo, hermanas, que han acudido al divorcio, tienen una vida miserable en este momento. Conocí una hermana en Filadelfia, Pensilvania. Esa hermana tenía su cuarto, pero no lo usaba. Dormía en un sofá todas las noches frente a la pantalla de un televisor que se le quedaba en rayas, porque en ese tiempo no existía televisión 24 horas, como ahora que usted tiene canales 24 horas funcionando. En ese tiempo no. Entonces el televisor, llegada a una cierta hora de la noche, se le quedaban rayas nada más. Pues ella dormía con esas rayas. Quiero significar, cuando yo le pregunté, ella nos contó que estaba en una depresión tremenda. Y yo le pregunté qué es lo que había pasado con su matrimonio. Y ella me dijo, yo pedí el divorcio a mi esposo, me divorcié y me arrepentí toda la vida de lo que hice. Hermano querido, he conocido otros muchos casos más. No los voy a mencionar todos, pero todos caen en la misma categoría: depresión, inestabilidad espiritual, tristeza profunda, porque el divorcio no lo creó Dios, lo crearon los hombres y Satanás estuvo ahí en la sala donde se inventó. Dios inventó la unidad, el amor, el compañerismo, una relación saludable dentro del matrimonio. Dios creó eso. Y yo creo en lo que Dios creó. Aleluya. Bueno, pero vamos a seguir adelante. Ese es el modelo del jardín. Vamos a ir al segundo modelo, el modelo de Abraham. El modelo de Abraham es la relación de Dios con el hombre. Cuando tú entras en relación con Dios, cuando tú dejas a un lado la idolatría de todo lo que tú puedes hacer idolatría. La idolatría, no vamos a hablar de idolatría hoy, pero la idolatría se divide en muchas ramas y tiene muchas formas de manejarse. La idolatría, como más básicamente lo conocemos, adorar a otros dioses que no son Dios. Ese es un tipo de idolatría. También está la idolatría por el dinero, amar más al dinero que a Dios. Dice la palabra, tú no puedes amar a dos señores. Vas a amar a Dios o vas a amar las riquezas, pero a los dos no lo vas a amar juntamente. O sea que cuando tú amas al dinero, estás aborreciendo a Dios. Entonces, Abraham tuvo que abandonar, digamos, dejar la idea de un Sodoma y Gomorra que parecía tan rica esa ciudad y tan beneficiosa para su ganado, y eligió la montaña, eligió donde a lo mejor parecía que la riqueza no era tan abundante, pero había una riqueza más importante que la riqueza de los pastos, era la riqueza del reino de Dios. Bueno, cuando tú eliges tener relación con Dios y sabes que la riqueza más grande en tu vida es una relación íntima con Dios, tú puedes tener las bendiciones de Dios en tu vida y prosperar en todo lo que emprendas. Porque estás reconociendo que lo más importante en tu vida es una relación con Dios, es tener una relación compacta, firme, íntima, permanente, perseverante con Dios. Todo lo demás está en segundo plano. Dios es primero en tu vida. Esa es
el modelo abrámico, o el modelo de Abraham. Abraham fue un hombre que amó a Dios por sobre todas las cosas y siempre eligió su relación con Dios. El tercer modelo es el modelo de Jacob. Ahí vemos a Rebeca, la madre de Jacob, esposa de Isaac. Ella fue la que intervino un poco, conociendo la profecía, hizo algo entre Jacob y Esaú. Rebeca, vamos a decir, incitó a Jacob para que se hiciera pasar por su hermano Esaú y tomara la bendición de su padre, la primogenitura. De alguna manera Rebeca manejó, vamos a decir, dirigió a su hijo Jacob hacia la bendición, porque ella conocía la profecía, porque ella conocía lo que Dios estaba estableciendo entre Jacob y Esaú. Bueno, de la misma manera Dios siempre trae a nuestras vidas personas que pueden dirigirnos porque conocen la voz de Dios y conocen, vamos a decir, la revelación de Dios más profundamente que nosotros. Estamos hablando hoy en día de un gobierno que Dios restableció, porque ya estaba establecido, pero restableció sobre la iglesia de apóstoles y profetas. Algo que se había dejado a un lado, vamos a decir, por muchos años, la iglesia dejó a un lado este ministerio, Dios lo restableció, lo volvió. Así como se dejó a un lado, por mucho tiempo en la iglesia no se hablaba del hablar en lenguas, ¿verdad? Porque, bueno, hasta mucha gente ni siquiera creía en eso. Dios restableció las lenguas, Dios restableció ese don que Él había dejado instituido en la palabra de Dios. También dejó el don apostólico y profético, y Dios lo ha restablecido. Entonces Dios va a utilizar estos dones dentro de la iglesia para dirigir al pueblo de Dios. Tienes que reconocer la dirección del Espíritu Santo a través de estos ministerios también, para que tu vida sea prosperada. Dice la palabra del Señor que si prestamos oído a los profetas vamos a ser prosperados. Aleluya, Jeremías 20:20. O sea, cuando tú tienes un oído sensible a la voz profética, tú vas a prosperar. Vas a prosperar en la vida. Gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir adelante. El cuarto modelo es el modelo de José. El favor para ministrar. No tienes nada primero, pero solo sabes ministrar a alguien más. Edificas a otra persona. Muchas veces, como José, pasamos por tiempos en que nadie nos va a reconocer. Nadie se va a dar cuenta de tu don, de lo que Dios te ha dado. Vaya, tú has recibido algo, pero nadie lo sabe. Eres una persona anónima, nadie te conoce, pero cuando tú comienzas a usar tu don, cuando tú comienzas a dar, cuando tú comienzas a bendecir, van a conocer tu don y vas a ser prosperado. José estaba en la cárcel. Y tú me dices, ¿qué puede hacer este hombre en la cárcel? Él usó su don aún estando en la cárcel. Le interpretó los sueños a otra persona. Y Dios prosperó su vida. Lo sacó de la cárcel. Lo hizo gobernador. ¡Wow! De ser un presidiario a ser un gobernador de todo un país, creo que fue un salto bastante grande. Pero mientras él estuvo en la cárcel, que no era conocido por nadie, nadie sabía de él, él usó su don. Él usó lo que Dios le había dado. Cuando tú eres anónimo, cuando nadie te conozca, cuando no eres significativo para nadie, usa lo que Dios te ha dado. Porque Dios
tiene planes para con tu vida. Gloria al Señor. Dios te va a prosperar. Ese es el modelo de José. Dios te va a prosperar cuando tú uses tus dones para bendecir a alguien más. Gloria al Señor. El modelo de Moisés. Dios interviene y tú recuperas lo que te fue robado y estaba en cautividad. Dios se apareció a Moisés como una zarza ardiendo. Y de esta zarza ardiendo le habló para que él trajera la riqueza del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios era un pueblo rico, ¿no? Cayó en cautividad, como Dios se lo había ya dicho a Abraham, que su pueblo iba a estar cautivo por 400 años, pero él iba a liberarlos. Y así fue a través de Moisés. Moisés escuchó la voz de Dios a través de la zarza ardiendo y recuperó, vamos a decir, lo que había el enemigo puesto en cautiverio. Tuvo que participar en esa gloriosa recuperación de un pueblo libre que salió para adorar a Dios. Bueno, Dios quiere que recuperes todo lo que el enemigo te robó. Y estás en el tiempo de recuperar aquellas cosas que te fueron robadas por el enemigo, porque te faltó conocimiento de la palabra del Señor, porque te faltó escuchar la voz de Dios, porque te faltó sabiduría de Dios, porque te faltó conocer los tiempos de Dios, porque te faltó la sabiduría para caminar la voluntad del Señor. Pero Dios trae una recuperación a tu vida. Este es el tiempo de recuperar lo perdido. Así como Moisés entró en ese tiempo glorioso de recuperación de un pueblo que había caído en cautiverio por 400 años en la tierra de Egipto, Dios envía a Moisés para liberarlo y para traer hacia atrás toda la riqueza para su pueblo y llevarlo a la tierra que le correspondía, a la tierra que él había destinado para su pueblo. Entonces hubo una recuperación donde Moisés intervino, usado por la mano de Dios desde aquella zarza ardiendo. Él pudo escuchar la voz de Dios y recuperar todo lo que se había perdido. Gloria al Señor. Tienes que escuchar la zarza, porque la zarza puede arder en tu corazón. Escucha el Espíritu de Dios. Dios te dará la estrategia, el tiempo correcto para que hagas volver hacia atrás todo lo que el enemigo tomó en cautiverio. El sexto modelo es el modelo de Josué. Bueno, cada estrategia para entrar y tener la orden correcta para recibir lo que está preparado para ti. Josué fue un hombre que buscó y escuchó la estrategia de Dios para entrar a la tierra prometida. Para conquistar las promesas de Dios, tienes que buscar la estrategia y el tiempo correcto de cada cosa que Dios quiere que hagas. Gloria al Señor. Josué es un modelo de buscar estrategia de Dios y la orden correcta para recibir todo lo que Dios había preparado para su pueblo. La riqueza de la tierra te será entregada. En estos próximos 10 años que estamos guerreando por la riqueza, si tú aprendes a buscar la estrategia de Dios, vas a poder recuperar, vencer y tomar cada una de tus promesas. Pero tiene que ser como Josué, flexible al Espíritu Santo, dócil para con Dios, para escuchar cada estrategia y obedecer. Él no fue a preguntarle a Dios por qué esto y por qué aquello y por qué tengo que hacer así. Él lo hizo, punto. Dios dijo, haz esto y yo lo hago. Ese fue el corazón de Josué. Y esta es una de las cosas que nos va a llevar a la victoria en estos 10 años. Gloria al Señor. El séptimo modelo es el modelo de David. David se movió en la unción de Dios. Tienes que pedirle al Señor que te muestre a alguien sabio que trajo
hacia atrás la riqueza como David. Tienes que tener la mentalidad de Cristo, no la mentalidad de tu justicia propia, no la mentalidad legalista. Tienes que desechar esa mentalidad. Si tú estás caminando con una mentalidad legalista o la mentalidad de justicia propia, tú no vas a poder vencer las obras de las tinieblas. Solamente moviéndote en la unción y en la gracia de Dios es que tú vas a vencer los poderes de las tinieblas, como lo hizo David. David se movió en la gracia de Dios, en la unción de Dios. David no estaba confiando en sí mismo como una persona, oh, yo David, una persona tan valiosa. No. David tenía sus ojos puestos en Dios. Cuando fue a luchar contra Goliat, tenía sus ojos puestos en Dios. No en una pequeña onda y en una piedra, que podía ser una onda y una piedra, un gigante armado como estaba. Antes que pudiera tirar a onda y piedra, ya lo hubiera acabado David. Pero Dios estaba con David. La unción de Dios estaba en David. Si tú estás caminando bajo tu justicia propia, bajo el legalismo, bajo la religiosidad, pocas cosas, poco y nada vas a poder hacer en este tiempo. Tienes que salir y ser libre de ese legalismo, de esa religiosidad y de esa justicia propia si tú quieres ver la prosperidad en tu vida. Aleluya. Este es el modelo de David. El octavo modelo es el modelo de Salomón. Bueno, Salomón fue el que edificó la casa del Señor. Ahí tenemos que tener una sabiduría espiritual, porque este modelo es peligroso, ya que Salomón fue el que dividió el reino. Salomón dividió la adoración que tenía David. Entonces aquí tenemos que tener el discernimiento correcto de Dios para no dividir. Aleluya. Porque quiero decirte que aunque Salomón edificó el templo, también contribuyó a la división del reino de Judá e Israel. Tenemos que mantener el reino unido. El reino tiene que estar unido para que sea fuerte. Entonces es un modelo peligroso. El dinero que está dedicado para Dios es para Dios. Si tú no entiendes que el dinero que está dedicado para Dios es para Dios, tú vas a empezar a dividir como hizo Salomón. Entonces vas a dividir el reino y la prosperidad cae. Cuando tú entiendes que lo que es para Dios, tú vas a caminar en esa firmeza que caminó David, con un corazón para Dios. Cuando tú divides y empiezas a separar cosas que no tienes que separar, tú no vas a caminar en prosperidad. Gloria al Señor. El modelo de Daniel se posicionó en la instrucción del enemigo. Por la intercesión de Daniel obtuvo el favor del rey impío. Daniel intercedió. ¿Y qué sucedió? Tuvo el favor de un rey impío, un rey que no era del pueblo de Dios. Ganó el favor del rey por su intercesión. Tenemos que interceder. Y bueno, este no es el día para hablar de intercesión, pero es un tiempo de intercesión, hermano. Y tenemos que entrar en intercesión si queremos ver la prosperidad en nuestra vida. Modelo número 10 es el modelo de los hechos. La influencia de la iglesia, la instrucción que recibimos, la instrucción religiosa que tenemos que contender. Acuérdate que en los hechos hubo una guerra tremenda. El pueblo de Dios, la iglesia que se levantaba como una iglesia gloriosa, con cristianos que amaban a Jesús y que estaban haciendo las obras de Dios sobre la tierra, contra la generación de los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, que estaban negando la fe, que estaban negando al Hijo de Dios, que estaban negando al Mesías enviado por Dios.
ellos tuvieron que resistir la estructura religiosa en aquel tiempo de aquellos fariseos. Si tú quieres prosperidad en tu vida, tendrás que resistir la instrucción religiosa de los fariseos de este tiempo. Porque así como hubo fariseos en aquel tiempo, los hay en este tiempo también en la iglesia. Entonces, cuando tú resistes esa instrucción religiosa y te entras en el reino de Dios, tú vas a progresar, tú vas a prosperar. Pero tienes que resistir a la estructura religiosa que también hoy está gobernando la iglesia en muchos lugares. Entonces, es importante este modelo de los hechos porque nos enseña que bajo la religiosidad de los hombres nunca vamos a prosperar. Gloria al Señor. Tenemos el modelo de Efeso. Bueno, el modelo de Efeso es la guerra sobrenatural contra la adoración idólatra. Vamos a decir, sacar fuera demonios del sistema económico, del sistema, vamos a decir, el sistema del mundo, para que la economía del reino sea restaurada. En Efeso, yo no sé si te acuerdas, pero puedes leer la historia a través de la Biblia. En Efeso había una diosa que se llamaba Diana, y esta diosa de los efesios era muy adorada. Cuando los discípulos llegaron ahí, vieron todo esto, comenzaron a interceder, a orar, comenzaron a destruir esos sistemas religiosos que entonces había de idolatría, y la prosperidad cayó sobre Efeso. Cuando el demonio a través de esta diosa Diana, los efesios, fue destruido, la prosperidad vino a la ciudad de Éfeso. Bueno, tienes que destruir los sistemas de este mundo, de demonios que pueda haber en tu vida, en tu finanza, en tu familia, para que tú puedas ver una prosperidad, una abundancia en tu vida, en todo sentido, no solamente material, sino espiritual, física. Ese es el modelo de Efeso. Y el último, el número 12, el modelo de la revelación de Juan, las 7 iglesias del Apocalipsis. Este es el tiempo de descender para levantarnos. Aleluya. Puedes levantarte en un nuevo lugar con una nueva dimensión de fe. Dios llamó a Juan para mostrarle las cosas que pasaban después. Juan, vamos a decir, fue hacia abajo para subir hacia arriba. Ese es el modelo de la revelación de Juan. Muchas veces en tu vida vas a tener que bajar para poder subir más allá de lo que ven tus ojos. Vas a tener que ir en humildad, en sometimiento, para que Dios te pueda mostrar las cosas que ha reservado para ti. Ese es el modelo de Juan. Juan fue sometido a estar solo, lejos de su familia, lejos de todo, en una isla, pero allí Juan fue elevado para ver cosas inefables de los tiempos finales. Gloria al Señor, que hoy lo tenemos en el libro de Apocalipsis. Cuando tú te sometes, cuando te humillas y sacas la soberbia de tu vida y buscas el camino de sometimiento y humildad, Dios te va a revelar cosas poderosas y te va a revelar el camino de prosperidad para tu vida. Estos son los 12 modelos bíblicos para que tú puedas tener una vida próspera, una vida de bendición. Quiero terminar con ese precioso versículo de 3 de Juan, versículo 2, donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermano querido, quiero dejarte con este versículo bíblico que me encanta, me fascina. Dios desea que tú seas prosperado, pero tienes que recordar que tu prosperidad
siempre, siempre, siempre comienza en tu alma. Así como prospera tu alma, con la palabra, con la oración, con la búsqueda incesante de una relación íntima con Dios y con cada uno de estos modelos bíblicos que te estoy dejando, tú vas a ver la prosperidad en tu parte física y en tu parte económica. Así que yo te dejo con este pensamiento en este día. Que Dios te bendiga ricamente.